Vale, perfecto. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por reuniros con nosotros aquí esta tarde. Espero que disfrutéis y aprendáis mucho de esta masterclass que hemos preparado. Mi nombre es Rocío González y bueno, soy profesora de aquí de la Universidad Europea y soy la directora del máster universitario en bioinformática de la universidad. Y bueno, en el contexto del máster hemos montado esta masterclass titulada Digitalización de los datos biomédicos dentro de los sistemas sanitarios. Y bueno, tenemos el placer de contar con dos personas que están trabajando directamente en estos procesos, además de digitalización y algunas cosillas más, además desde hace bastante tiempo. Bueno, os querría introducir un poco a los ponentes que nos van a acompañar esta tarde. En primer lugar, vamos a contar con el doctor Carlos Luis Parra Calderón. Carlos Luis Parra es licenciado en Ciencias Biomédicas, es DEA en Ingeniería de la Organización y doctorado en Investigación Biomédica por la Universidad de Sevilla. Actualmente es el jefe de sección de innovación tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío y jefe de grupo de investigación e innovación en informática e ingeniería biomédica y economía de la salud del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Pertenece a la junta directiva tanto de la Sociedad Española de Informática de la Salud, la SEIS. Es miembro, además, de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje, la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Informática Sanitaria en Andalucía. Y bueno, tiene también cargos tanto en la European Federation for Medical Informatics y en la Asociación Americana de Informática Médica, AMIA. Es decir, es una persona que nos puede hablar muy de lleno de todo este tema. Es además miembro de la RDA, la Research Data Alliance, y es editor colaborador de revistas del área como la Clinical Cancer Informatics de la American Society of Clinical Oncology y la JMIR Medical Informatics. A continuación, contaremos con el doctor Jonathan Gómez Raja, que es doctor en microbiología por la Universidad de Extremadura, es experto en biología molecular y genética y además es máster en promoción y gestión de proyectos y actuaciones internacionales de I+D+I por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido profesor adjunto en la Universidad de Extremadura y actualmente es jefe de área de coordinación científica en la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura, Fundesalud, que depende de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Su principal función es promover la investigación y la innovación en el sistema sanitario y sociosanitario extremeño, así como la internacionalización de ambos sectores. Nada más que daros las gracias, Carlos y Jonathan, por participar en esta masterclass y os diría a los que os habéis unido a ella que vayáis planteando vuestras preguntas en el chat, porque al final de las dos ponencias haremos una especie de debate con las dudas que os vayan surgiendo. Así que nada más, muchas gracias y arrancamos. De acuerdo, muchas gracias a la Universidad Europea por la oportunidad de contar mi experiencia en estos temas. Muy bien. Así, correcto. Bueno, como ya ha sido presentado, vamos a darnos prisa. Aquí parece que el título de mi ponencia es un tema muy amplio, entonces voy a intentar, y traigo muchas diapositivas. Entiendo que el material os lo queráis y voy a intentar poner el foco en lo que creo que puede ser más relevante y si en la discusión es necesario, pues volvemos a algún otro asunto de la presentación. ¿Cómo se va pasando aquí diapositiva? A ver. Bueno, simplemente una declaración de responsabilidad que no tengo ningún interés comercial ni mi familia en lo que voy a presentar y que esta presentación está basada en mi experiencia y opinión, no pretende ser una descripción exhaustiva del estado del arte. Perdón. Aquí ya tengo la forma de pasar. Bueno, el guión de la presentación es introducir un poco los retos del uso secundario de los datos clínicos. Ahora veremos qué llamamos uso secundario, que también puede ser objeto incluso de
de entendimiento de otra forma. El proceso, yo entraré en el concepto más tradicional del uso secundario. Hablaré del proceso de autorización de este uso secundario en el contexto legal actual en España y en Europa. Hablaré un poco del consentimiento, que es un elemento clave para este uso secundario actualmente, y los retos, limitaciones y posibilidades que ofrece. Y ya entraré de lleno en una segunda parte en lo que son los principios FAIR de uso de los datos de investigación, de Findable, Associable, Interoperable, Usable. Hablaré un poco del proyecto que coordino, Proyecto Horizonte 2020, que termina a final de año, FAIR for Health, con 17 socios de 11 países. Y nombraré un poco un trabajo que estamos haciendo en una organización internacional de estándares de información clínica, la más importante del mundo, HL7, donde estamos a paralelo y al hilo del propio proyecto FAIR for Health desarrollando una guía de implementación en el estándar FHIR, que es el estándar más usado a nivel en España y a nivel internacional para compartir información clínica, basado en FHIR, cómo hacer esquemas de datos FAIR, cumpliendo los principios FAIR. Bueno, el sesgo del uso primario, deciros que no es ninguna... entendemos que el uso de la información clínica primario es el uso asistencial para atender a pacientes. Por eso se recoge información en los centros de atención sanitaria, hospitales, primaria, otros centros asistenciales, aunque incluso ya se puede entender que dependiendo de quién es el usuario, el uso puede ser primario o secundario. Es decir, un investigador recoge datos y para su entender ese es el uso primario. No voy a entrar en ese debate porque si no, no terminaríamos nunca. Bueno, el uso, entonces aquí hablo un poco del sesgo del uso primario. La información se recoge históricamente, siempre ha sido así y sigue siendo así, incluso en el mundo digital, para la atención de pacientes. Entonces, es cierto que la investigación con esta información se ha hecho siempre, incluso en los tiempos del papel. Se hacían descripción y seguimiento de pacientes caracterizados, lo que se llamaban registros, registro de cáncer, registro de ictus, registro de EPOC. Y también se recogía información o se hacía uso de la información para el análisis de cohortes, que para determinar ciertas salidas de salud, mortalidad y de otro tipo, asistenciales. Actualmente ya no se usa el papel prácticamente, hay una adopción masiva de historia digital, pero curiosamente la intención, la forma y el fondo de los registros no ha cambiado. Y la dificultad sigue siendo grande, a pesar de las capacidades de la informática. Básicamente es que las historias de salud digitales de salud, las historias de salud electrónica, no están estructuradas para ese uso secundario, no están estructuradas para consultar información en su conjunto, sino que están pensadas para la recuperación de la información de un paciente concreto e individual. En ese sentido, pues tenemos grandes retos tecnológicos y legales, ¿no? De primera entrada, lo que decía, la información no está recogida de manera agregada, que se pueda explotar de manera agregada, ni las herramientas de las historias digitales de salud ofrecen capacidades para las necesidades de la investigación. También muy importante es la escasa normalización, incluso los sitios más avanzados siguen explotando información normalizada en base a la codificación de la ICD, de la CIE, que es la información que se codifica porque el sistema sanitario lo asumió hace tiempo y existen las plantillas de codificadores, los proveedores sanitarios que se dedican a codificar altas hospitalarias de diagnóstico de procedimientos. Es cierto que ya existen capacidades de procesamiento del lenguaje natural para codificadores semiautomáticos o automáticos que empiezan a funcionar bien. ¿De acuerdo? Y respecto a retos legales, éticos y organizacionales, pues esto hablaremos un poco más adelante y entonces lo dejo para la presentación después, pero es cierto que las limitaciones son bastante importantes. Marco legal. El marco legal básico en España para el uso secundario de historia digital de salud es tres. El Reglamento General de Protección de Datos, el europeo, pero tan importante o más la propia ley el EOPD vigente, que es la de 2018, de 5 de diciembre, que trata en un anexo
bastante detalle sobre el asunto. Yo tengo diapositivas con la parte de las leyes que los nombra. No hay tiempo para interpretarlo todo, pero así os queda claro que esto, la propia Ley Orgánica de Protección de Datos, que habla en general de la protección de datos personales, trata con mucho detalle y especificidad lo que es la investigación en salud. Y, por supuesto, la Ley de Investigación Biomédica, que al ser más antigua ya se le nota como chirría. Sabemos que hay un anteproyecto de Ley de Investigación Biomédica nueva, pero la Ley de Investigación Biomédica chirría mucho. Chirría de nacimiento, porque por complejito de alguna manera nunca se habla de registros de información. Se habla de muestras biológicas y hace que la interpretación, en caso de llegar a extremos judiciales, los jueces tengan que asimilar lo que es una muestra biológica con un registro de información, porque la palabra registro ni aparece, ni historia ni registros médicos. Eso fue un defecto de nacimiento de esta ley que lo hemos pagado mucho los que estamos trabajando en este asunto. Bueno, ahí hago ya referencia a la disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde habla con bastante detalle de cómo se debe de usar la información para la investigación a partir de la información recogida en la asistencia sanitaria, de las historias digitales de salud. No voy a entrar en detalle porque si no, ya os digo que si termino relativamente pronto, pues volveré. Lo que sí es cierto, quiero poner foco en dos cosas o tres que son importantes. Que es, salvo que sea absolutamente imprescindible la identificación del paciente, por ejemplo, en un ensayo clínico, porque el ensayo tiene que ser en seguimiento al paciente, la información a tratar en caso de investigación, salvo en los casos que no se pueda recoger consentimiento al paciente, debe ser anonimizada o pseudoanonimizada en el caso de que sea necesario actualizar la información sabiendo quién es el paciente. Pero es muy importante esto que está en rojo, en la segunda frase en rojo, que debe existir siempre una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y el equipo que realice la pseudoanonimización o anonimización completa. Es decir, que en ningún caso la anonimización la pueden hacer los miembros del propio equipo investigador. Al investigador le tiene que llegar la información ya anonimizada. No debe tener acceso de ninguna manera a la información identificable del paciente, en este caso. Además, es importante tener en cuenta en los acuerdos de procesamiento de datos que hicieran falta, etcétera, una firma explícita de compromiso de no hacer intentos de reidentificación. Esto es muy importante. Aquellos investigadores que participen, si los comités de ética de investigación, después hablaré de ello, hacen las cosas bien, debe exigir que los investigadores que participan firman de manera explícita que no harán ningún intento de reidentificación de los datos de los pacientes, no solo ya que se comprometan a usar datos anonimizados. Hay más requisitos, pero no entro en ello, no hay tiempo. Creo que era importante resaltar esos que son como menos conocidos, pero igualmente importantes que de otro tipo. Ahí hay más temas relacionados con la investigación en salud. Lo que sí es importante es eso, destacar que la ley es muy exhaustiva. En el caso de que queramos hacer un proyecto de investigación o de uso secundario de los datos de la historia clínica, nuestros comités de ética de investigación deberían de estar exigiendo ya hace un año mínimo una evaluación del impacto de la protección de datos. Y si no lo están exigiendo, están haciendo mal su trabajo. ¿Sí? A la vez que incluso la ley exige que después de un año de transitorio, es decir, a partir del 5 de diciembre de 2019, todos los comités de ética tienen que tener un experto en protección de datos como miembro nato del comité, es porque es necesario exigir el cumplimiento de este tipo de cosas. Los comités de ética tienen que exigir para cualquier proyecto de uso secundario, es decir, de uso de datos de la historia clínica, una evaluación del impacto de la protección de datos. Incluso aunque los datos ya estén garantizados que están anonimizados. Esto hace falta siempre. Incluso aunque los pacientes hayan firmado un consentimiento para el uso de sus datos. Esto hay que hacerlo siempre. Y esta evaluación de impacto, la protección de datos, no es nada trivial. No es fácil, hacerlo bien tiene su trabajo. Yo he visto evaluar proyectos europeos donde un paquete de trabajo entero era la evaluación del impacto de la protección de datos, con toda la pasta que supone esto en un proyecto europeo. Estamos hablando de más de 100, 200, 300.000 euros. Nada más que para hacer esto.
Lo digo para que nos pongamos todas las pilas, las entidades, las fundaciones gestoras de investigación tengan personal experto en hacer este tipo de cosas, porque igual que se tiene un metodólogo o un traductor para hacer papers en inglés, o un metodólogo para ayudar en los diseños de investigación, pues hace falta gente que sepa de esto, para ayudar a los investigadores a hacer lo que hace falta. Respecto al consentimiento. El consentimiento tiene retos muy importantes en la investigación moderna, en la medicina genómica, la medicina de precisión, pero tenemos un contexto difícil, requiere consentimientos para usos específicos, es prácticamente imposible recabar consentimiento en estudios retrospectivos y existen ciertos riesgos de la privacidad e integridad de la información. Aquí hago un poco de publicidad donde hay un paper, Open Access, que tengo publicado, soy el primer autor, a partir de una acción COST en la que colaboré, estuve en una estancia en la Universidad de Oxford con un grupo experto en ética y legal e hicimos esta publicación donde el título no se ve muy bien, Desiderata for Digital Consent in Genomic Research, y aquí después en una diapositiva aparece, hacemos una declaración de 10 principios que se debe de cumplir en el consentimiento digital en el mundo que nos viene encima, eso basado en medicina de precisión, investigación genómica, etc. Uy, esto se me ha colado. Aquí está. Y las características son estas. Bueno, las vais a poder leer. Es importante que la gestión de consentimiento segura, continua, controlada por el paciente. Una gestión hablamos de un consentimiento digital. Todo el mundo lo podemos entender ya en una aplicación en un móvil donde el paciente está conectado de manera permanente con los investigadores en un contexto en el que el paciente ha cedido información y también esto está muy orientado ha cedido muestras biológicas a un biobanco, por ejemplo, ¿no? Pero para ambos casos valen los requisitos, y tanto para la muestra biológica como para la información que cede. De esta manera, el paciente se convierte en una parte activa de la propia investigación, ya no es solo un mero cedente de información o de muestra, y ya no se vuelve a enterar de lo que pasa con esa información o con esa muestra, sino que tiene un contacto continuo. A partir de ahí se pueden producir la capacidad de reclutamiento en línea del propio paciente que cumple los criterios, servicios de información para el paciente y al propio participante en la investigación, integración con la propia historia digital de salud, capacidad de formación para el paciente y a los propios investigadores con el lenguaje adecuado en cada caso, gestión del nivel de acceso a la información, sobre todo en los casos de los incidental findings tan delicados en el caso de la investigación con información genómica, distintos canales de acceso, gestión de identidad confiable, auditoría, seguridad, privacidad estandarizada. Y aquí os pongo un ejemplo de donde esta gente de Oxford ya estaban trabajando con algunos hospitales allí en Inglaterra con aplicaciones móviles conectadas a la historia clínica, en este caso con pacientes que habían donado muestras a estos biobancos. Y un concepto muy interesante del que muchos hablan pero pocos implementan, y es el hacer realidad un sueño desde el punto de vista de la investigación que entendemos que debería ser factible, que es el donante de datos. Igual que tenemos un país que es absolutamente líder mundial en donación de órganos para trasplantes, ¿por qué no podríamos intentar implementar el concepto de donante de datos, que estamos seguros que la mayor parte de la población estaría de acuerdo si se garantiza un uso adecuado, transparente y equitativo de la información que se dona para la investigación. Entendemos que es mucho más difícil donar un órgano que donar datos respecto a la salud de las personas para un uso legítimo en este caso. Me costan bastantes intentos, pero es más no buscarle la posibilidad, la pliega que tiene el marco legal para intentar hacerlo que otra cosa el avanzar en ello. Me dedico ya a hablar de los principios FAIR, que ya voy bastante retrasado. Los principios FAIR para los datos de investigación se declaran en un paper en el año 2016
y como he dicho en otros foros, pues es muy bonito el trabajar en este ámbito porque aunque la compañera ha dicho antes que soy licenciada en Ciencias Biomédicas, no, soy licenciada en Ciencias Económicas, soy economista. Y esto es como vivir para un economista el tiempo en que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, donde la economía se expresa y se fundamenta. A partir de ahí casi todo el desarrollo de la economía como ciencia. Pues esto es algo parecido donde los autores que están ahí pues están vivos y coleando y la mayoría de ellos muy activos en las infraestructuras de investigación europea, como es Niklas, que está por ahí Niklas Blomberg, el coordinador de Elixir, o el propio Mark Wilkinson, que trabaja en Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, creo que en el Centro de Biología de las Plantas o algo así, ¿no? Y Ovares Mont, que es el presidente de Ecodata, el último autor, y muchos más de ellos que algunos de vosotros, si os dedicáis a la bioinformática, os sonarán en Oxford y en otros centros, ¿no? Pues esto se publica en 2016 y tiene un recorrido gigantesco hasta el día de hoy, donde está ya asumido como unos principios fundamentales en los que se tiene que basar cualquier investigación con datos en ciencia en general, pero especialmente fuerte en ciencias de la vida en particular y en biomedicina en particular. Esto es un conjunto de principios con sus subprincipios que lo que intentan es que los datos, a partir de una aplicación intensiva de metadatos, deben conseguir hacerse que los datos sean localizables, encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables o reusables. En este sentido, nosotros lideramos una propuesta que ganó la financiación, curiosamente, en una convocatoria que no era de salud, en una convocatoria de ciencia abierta, con el proyecto Fair for Health, y a partir de ahí estamos trabajando desde el año finales del 2019, perdón, 2018, diciembre de 2018, empieza prácticamente el principio de 2019, en el proyecto Fair for Health. Ahora pongo muestras de otros proyectos, pero en Fair for Health ya lo que nos centramos bastante es en el uso de información de historias clínicas y de otro tipo de colecciones de datos de investigación en salud, en procesarlas para que sean interoperables. Deciros que los principios FAIR tienen un recorrido ya inmenso. El Plan Estratégico de Ciencia de Datos de la NIH americano lo recogen al principio en la declaración inicial del propio plan estratégico. Ahí podéis ver que es fundamental que los datos sean FAIR en la investigación de los NIH. Algunos proyectos relevantes, esto está muy relacionado con la iniciativa de ciencia abierta de la Comisión Europea, básicamente en lo que se llama la European Science Cloud, la nube de ciencia abierta europea, no específica de salud, que no es lo mismo que el European Health Data Space, que incluso ahora mismo estoy viviendo como que llevan caminos diferentes. Esto se nota mucho en la Comisión Europea, que no se entienden demasiado las Direcciones Generales de Salud con la Dirección General de Investigación, pero esto es histórico. Esto nace del mundo de la investigación y en el mundo de la salud parece que viene como por detrás en este ámbito. Y pongo en nombre de algunos proyectos europeos, pero hay muchos más, ¿no? Y ya la propia bibliografía sobre los principios FAIR es inmensa. Deciros que el proyecto que estamos coordinando, que termina ahora a final de año, pues son 17 socios, 11 países. Lo más interesante es que hacemos bastante actividad de promover la participación y generar comunidad para la extensión y facilitar y animar a la comunidad investigadora en el uso de los principios FAIR en salud. En este caso colaboramos mucho con la Research Data Alliance a nivel internacional. E incluso estos trabajos de estandarización con HL7 pues forma parte de todo eso. Y en este proyecto estamos desarrollando guías para ayudar a establecer las bases de lo que sería una certificación de datos FAIR. Ese es el trabajo con HL7. Pero también es importante que estamos trabajando en dos casos de uso concretos reales. Bueno, aquí los paquetes de trabajo, los líderes de los paquetes de trabajo, la propia HL7 es uno de los socios, la European Federation for Medical Informatics es socio para las actividades de diseminación. Nosotros en el proyecto hemos definido un proceso de fairificación que está publicado, ahí tenéis el paper, y hay otras alternativas de cómo fairificar datos de salud, pues nosotros la nuestra,
Y además la nuestra está implementada ya, de hecho lo que estamos ya iniciando los pilotos y las fases de prueba. Vamos a utilizar 8 conjuntos de datos muy diferentes entre ellos, 2 historias de salud digitales de salud, del Hospital Virgen de Rocío y del Hospital de Ginebra, y los demás son colecciones de datos específicas, algunas muy grandes como Epicron de Aragón, que es una gran cohorte de pacientes crónicos basada en toda la población de Aragón, y otras son cohortes pequeñas de proyectos europeos con muchas variables pero pocos pacientes, y hay una gran variedad. Todo ronda alrededor del dominio de los pacientes crónicos, eso sí. De hecho, nosotros nos basamos en nuestra historia clínica, pero extraemos datos de pacientes crónicos complejos, al igual que en el caso de Ginebra. Y trabajamos, ahora lo que vamos a pilotar ya es que, ¿qué podemos hacer con datos failificados? Pues nos hemos planteado pilotar 2 casos, uno de investigación clínica, como es el descubrimiento de patrones de asociación y desencadenamiento de enfermedades en pacientes con comorbilidad, y el otro caso es un servicio de salud digital en el que es un servicio asistencial de predicción de riesgo de rehospitalización en 30 días. Una novedad importante de este proyecto es que en el proyecto los datos, una vez failificados, no se comparten en una nube, sino que están federados y los algoritmos trabajan de manera, navegan hacia los datos y no los datos hacia el algoritmo. Los algoritmos vienen a nuestra sede, aprenden y en base a unos agentes, que son los agentes locales, aprenden y se van a otra colección de datos, aprende y se va. Eso es lo que se llama una tecnología de Privacy Preserved Distributed Data Mining. Sí tengo que decir que esto es muy interesante para dar respuesta a muchas limitaciones organizativas, legales, etcétera, para compartir datos en una nube, pero es cierto que el rendimiento de esos algoritmos y las capacidades no son los mismos que los que podrían ser en una gran capacidad de herramientas o sistemas de alta computación o algoritmos basados en una única base de datos. Aquí se pone mucho esfuerzo en lo que es el aprendizaje distribuido, lo cual hace que reduzca las capacidades de lo que es el aprendizaje en sí y nada más, y no tener que complicarse con esto del mundo distribuido. Pero bueno, es una opción que nosotros la estamos pilotando. Y ya por último, presento lo que es una experiencia interesante que estamos desarrollando, que va a tener mucho recorrido, porque ya os digo que los que vengáis del mundo hospitalario sanitario a trabajar relacionado con la informática, sabéis sobre lo que es HL7 y en los últimos 5 años, 10, FIRE, que es el estándar HL7 de más uso actualmente. Todas las grandes fabricantes de historias electrónicas tienen conectores FIRE. En España, por ejemplo, Servicio Andaluz de Salud conecta muchos sistemas usando ya FIRE. Y lo que estamos haciendo es, cumpliendo FIRE, cómo hacer que esos esquemas de información clínica, añadirle la información necesaria para que cumplan los requisitos de los principios FAIR, básicamente. Esto se está dando ahora, la idea es tener la guía votada en HL7 en septiembre. Aquí está participando, aparte coliderado por una compañera de mi grupo, y Giorgio Cangioli de HL7 Europa, de Italia, y están participando gente de NIH, grandes asociaciones de industria farmacéutica americana, como Pistoia Alliance, de otro tipo de empresas y de investigadores a nivel mundial. Y de la Research Data Alliance, por supuesto. Y nada más, por mi parte. Muchas gracias por la atención y me quedo para que si tenéis alguna duda al final. Pues nada, muchas gracias, Carlos, y nada, perdona por lo de la titulación, y damos paso a Jonathan, cargo su presentación, y bueno, a los que estáis escuchando la charla os animo a que vayáis planteando dudas por el chat, que como os comentaba antes, pues al final sería interesante hacer un poco de debate de todo esto que nos están contando los ponentes y de lo que ya nos ha contado Carlos. Venga, adelante, Jonathan, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Gracias, Rocío. Bueno, lo primero agradecer a Rocío y a la Universidad Europea por la invitación. Yo aquí un poco os voy a contar lo que hacemos en Extremadura, las iniciativas que están
totalmente implementadas y alguna iniciativa que viene de algún proyecto de investigación que estamos explorando ahora mismo. Bueno, esta diapositiva es la que siempre pongo cada vez que hago una presentación, porque normalmente la hago a otros países europeos, ¿no? A nivel europeo. Pero últimamente cuando veo la tele veo que mucha gente tampoco sabe dónde está exactamente. Cuando ves ciertos programas de televisión de citas y cosas así, me surge la duda de que la gente no sabe exactamente dónde están ciertos lugares, ¿no? Entonces, bueno, Extremadura es muy conocida por el cerdito, ¿no? Y por lo que produce, sobre todo, como veis ahí, el jamoncito tan bueno que yo la verdad es que no soy parcial, ¿no? Soy bastante imparcial en esto, pero para mí es lo mejor que hay, ¿no? Pero también es muy conocido por el patrimonio cultural y histórico que tiene y sobre todo sus productos agroalimentarios, ¿no? Es un sitio bastante rural, ¿no? Ese es el problema, que es un sitio bastante rural, somos muy pocos y estamos muy dispersos. Si os fijáis en el mapa, pues de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, pues son de los sitios con más dispersión de población. O sea, la gente va a las grandes ciudades, al centro o a la costa, a la periferia, pero el centro de España se ha quedado bastante desierto a nivel de población. Eso es un reto increíble para los sistemas de salud, porque tienen que cubrir a toda esa población, ¿no? Nosotros somos un poquito más de 1 millón de habitantes, eso sería un barrio de Madrid, pero estamos dispersos en una dimensión como Austria, más o menos. Entonces eso es, como digo, un reto. Y además perdemos población cada año. Hemos perdido unos 8.000 habitantes con respecto al año pasado. Y en esta mitad de año, eso es de enero, pues hemos perdido 4.000. O sea que estamos perdiendo el orden de 8 o 10.000 personas al año en Extremadura. Y eso también es un problema. Eso hace que suba nuestro nivel de envejecimiento, un 20% de la población es mayor de 65 años y hasta un 7% es mayor de 80 años. Todo eso, mézclalo con la dispersión, mézclalo con el envejecimiento y mézclalo con que casi todas las citas médicas son como consecuencia de problemas de enfermedades crónicas. Un 80% de las consultas de primaria son de pacientes que tienen este tipo de enfermedad crónica y hasta un 42% de las hospitalizaciones son de mayores de 65 años. Esto hace que tengamos que darle al ingenio y utilizar las nuevas tecnologías para llegar a sitios y para cubrir a población que está muchas veces en situaciones difíciles de accesibilidad al sistema sanitario o enfermedades crónicas, ¿no? Muchas veces la gente se tiene que trasladar unos 200 kilómetros para tener un hospital, ¿no? Esta es la estructura del Servicio Extremeño de Salud. Está dividida en 8 áreas sanitarias, que son las que veis ahí en distintos colores, y se compone de 14 hospitales con unos 3.000 camas, 113 ambulatorios, 420 centros de primaria y luego otros centros, 79 centros distintos, como son centros de drogodependencia, bancos de sangre, etcétera, etcétera. Son más de 18.000 profesionales trabajando en el sistema sanitario y fijaos el presupuesto, unos 1.723 millones de euros al año. Eso es una pasada, o sea, posiblemente no, es la empresa más grande de Extremadura. Y si os comento que unos 700 se van exclusivamente a farmacia, a financiar fármacos, eso lo hace pues prácticamente insostenible en los próximos años si seguimos subiendo la prescripción farmacológica, sobre todo por enfermedades crónicas, ¿no? Y hay algunas iniciativas que hemos ido desarrollando en Extremadura que si permites ahorrar un 1%, por ejemplo, en prescripción farmacológica, pues imaginaos, de 1.723 millones,
Imaginaos el dinero que se ahorra el sistema. Y todos estos 14 hospitales, 113 ambulatorios, 420 centros de primaria, todos están conectados a un mismo sistema de información. Ese es un sistema que nosotros denominamos JARA por la flora autóctona de la región y que es un sistema basado en SAP, desarrollado hace más de 15 años, 10 años, 15 años, que es una tecnología Java que proporciona prescripción electrónica completamente. Nosotros ya papel cero, o sea, para hacer cualquier cosa en el sistema tienes que utilizar el sistema de información, no puedes pedir una analítica sin pasar por hacerlo todo digital, está todo digitalizado. Proporciona historia clínica integrada, es decir, entre primaria y especializada, o sea, todos están conectados a un mismo sistema, el sistema está centralizado y la historia clínica es única, ya sea abierta en un centro de primaria o ya sea en un hospital. O sea, es completamente integrada. Además, no solo la historia clínica está única por paciente, también esa historia está integrada con los sistemas de historia poblacional o de base de datos poblacional, como es Civitas, todos los test de laboratorio, la imagen radiológica, eso es lo que se llaman los sistemas de información y de gestión y administración de pacientes, pero además a eso en el sistema también está metido toda la parte económico-financiera. O sea, todos los datos sobre presupuesto, contabilidad, terceros, tesorería y costes también está ahí. Además, todos los recursos humanos, todas las estructuras organizativas, la relación de puestos de trabajo, planificación, gestión de turnos, formación, todo. O sea, todo está en esa base SAP que como digo, no solo incluye la historia clínica electrónica, sino que incluye datos de gestión. Aquí lo podéis ver también, pues base de datos poblacional, recursos humanos, esto sería la historia clínica electrónica que incluye todas las imágenes radiológicas, la parte económico-financiera, dietética, anatomía patológica, toda la farmacia y los test de laboratorio, o sea, todas las pruebas de laboratorio están incluidas y todo vuelca a la misma base de datos. Esta sería la estructura, como he dicho antes, historia clínica única por paciente que está integrada con la base de datos poblacional, también con los sistemas de gestión departamental y además incluye los sistemas financieros, de recursos humanos, contratación y compras, etc. Aquí podéis ver, por ejemplo, en la parte dedicada a recursos financieros, donde están todos los presupuestos, control de costes, facturación, tesorería, etc. La parte de contratación y compras, donde estarían los expedientes de contratación, compras, la parte logística de almacenes. Esta sería la parte de gestión de usuarios, donde se pueden gestionar las urgencias, otras prestaciones, admisiones, listas de espera, la gestión de agendas, etcétera, ¿no? Consultas externas. Esta sería la parte completamente clínica, donde está la historia clínica per se, ¿no? En sí. Ahí se incluyen pues datos de vacunas, cuidados de enfermería, todo lo que es la organización de quirófanos, los sistemas departamentales, la prescripción, está todo ahí. Y la parte de recursos humanos, la RPT, gestión de tiempo, el portal del empleado, las nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaos la cantidad de datos que confluyen a una misma base de datos con la que se podría jugar muchísimo, ¿no? Pues no se puede jugar tanto como bien ha dicho Carlos antes. Una cosa es la explotación o el uso primario de los datos y otra cosa es el uso secundario de los datos, que los sistemas están organizados de tal manera que no se puede hacer por ahora, porque ya estamos viendo, se puede hacer explotación de ese uso secundario de los datos. Como he dicho antes, la imagen radiológica está incorporada a la historia clínica y esta es una fuente importante. Esto abre una puerta muy grande a la explotación de datos, porque incluso lo que serían el formato DICOM como el formato no DICOM, está todo, forma una cosa que se llama los PACS y todo eso va a la historia clínica.
Con lo cual, un médico de primaria, por ejemplo, abre tu historia clínica y tiene acceso a todo tu perfil, a todas las veces que has ido a urgencias, ve tus pruebas de laboratorio y puede ver todas tus imágenes radiológicas, por ejemplo, todas las pruebas, escáner, tags, etcétera. Todo está en la misma base de datos y en el mismo cloud, ¿no? En la misma nube. Y esto es lo que sería el interfaz con el usuario, ¿vale? Tenemos una aplicación en el móvil, que ya muchas comunidades tienen, por supuesto. Nosotros lo llamamos Centro de Salud Online y también está disponible en otros formatos, como la web. Aquí, por ejemplo, tenéis un pantallazo de la parte de la web, donde ahí podéis hacer un montón de trámites, tipo lo típico de gestión de citas, ver tu historial clínico, puedes incluso consultar tus tratamientos y luego una parte importante que también es de vínculo de comunicación con el sistema, pues recursos, quejas, etcétera, etcétera. Si vamos un poco en detalle, pues con la propia aplicación puedes gestionar las citas, eso te genera un calendario, incluso te manda recordatorios al móvil, ¿no? Tienes tu cita el día 17, pues a esa hora, media hora antes o una hora antes, depende de cómo tú lo pongas, pues te avisa de que tienes la cita en tal sitio. Además, pues, como he dicho antes, puedes acceder a tu historial clínico, puedes ver tus informes, puedes ver resultados de laboratorio, incluso la imagen radiológica si te has sometido a alguna prueba. Es importante, por ejemplo, ahora mismo pongo un ejemplo muy llamativo, ¿no? Si tienes un problema de que te sometas a una prueba PCR, muchas veces tienes que esperar que Salud Pública te llame. Pues directamente puedes acceder a tu historia clínica y puedes ver si la PCR es positiva o negativa mucho antes de que te llame el rastreador de Salud Pública, ¿no? Pues con eso multiplicado las veces que vas a primaria y solamente vas a recoger una prueba, el resultado de una prueba, pues simplemente con acceder a la aplicación lo tienes y no es necesario pedir una cita de primaria para eso. Además, hemos implementado hace poco, y también es muy importante, la videoconsulta con tu médico de primaria. Ya se están haciendo videoconsultas, de manera y la COVID, sobre todo, lo ha acelerado bastante. No es necesario asistir al centro de atención primaria. Se concierta una cita con tu médico de primaria y directamente te salta la videoconsulta y puedes chatear y hablar en tiempo real con el profesional. Además, puedes seguir tus tratamientos, puedes ver qué tienes prescrito, qué te queda por recoger en la farmacia, porque como sabéis está todo informatizado, ya no vas con tu papel a la farmacia, directamente con tu tarjeta, el farmacéutico inserta la tarjeta y tú recoges tu tratamiento. Y en el canal de atención al usuario, pues puedes hacer pues, lo típico, sugerencias, quejas, información y además puedes ver los recursos que tengas más cercanos en función de tu GPS, ¿no? Pues si estás en una ciudad determinada, puedes ver dónde está tu centro de salud más cercano, la farmacia o el hospital. Todo esto hace que tengamos pues un marco muy atractivo para hacer investigación en él. Y en eso, hace unos años, iniciamos un proyecto del Servicio Extremeño de Salud, financiado por el Ministerio de Ciencia, que se llama Proyecto Medea, que básicamente lo que se quiere desarrollar aquí es un sistema de apoyo a la decisión clínica en la prescripción personalizada de fármacos, es decir, medicina personalizada o medicina de precisión, ¿no? Esto, básicamente, este sistema lo que va a hacer es utilizar los datos, estos datos que os he dicho antes, que están en toda la historia clínica, esos datos del paciente junto con los datos genómicos de marcadores que uno puede tener que producen efectos adversos a la medicación, junto con tus datos de estilo de vida, bien porque lleves los típicos wearables o porque un poco registras tus hábitos de vida, ejercicio y alimentación, todo eso hace que podamos diseñar o desarrollar un
un software con inteligencia artificial, de manera que cuando el médico de primaria inserta la tarjeta en el sistema para prescribir un fármaco, el sistema lea en todos estos datos y diga, no le des esto, porque esto se ha visto prescripciones anteriores que ha tenido una reacción, porque tiene un marcador genético que hace que sea un metabolizador alto de esta droga o lo que sea, que hace que ese fármaco no sea adecuado para ese individuo, y le propone alternativas. Todo esto, pues como digo, podría predecir reacciones adversas a medicamentos, podría recomendar mejores tratamientos, y luego una cosa muy importante, puede estratificar a pacientes como candidatos para estudios clínicos posteriores. Además, también hemos sido financiados, aunque todavía no hemos empezado y porque hemos tenido problemas con la COVID, en un proyecto europeo, se llama Proyecto IDEM, donde vamos a mapear nuestros datos para que se puedan utilizar, y como ha dicho Carlos antes, en un modelo federado, ¿no? Donde nosotros podemos tener acceso a otros hospitales, pero no nos traemos los datos a nuestros hospitales, sino que, como ha dicho Carlos antes, el algoritmo viaja, pero los datos no. Los datos están en los sitios de origen y no se mueven de ahí. Pero sí participan en el aprendizaje del algoritmo. Y estamos en el proceso en el corto tiempo, de firmar un convenio ya para poder empezar con el proyecto de mapeo de datos en un formato que se llama OMOP, que es el que veis ahí, con unas condiciones específicas y que permite la explotación rápida de los datos clínicos. Y bueno, y como conclusión, un poco para cerrar mi intervención, pues me gustaría centrarme en 3 ideas principales. Una es que una cosa es la digitalización y otra cosa es la transformación digital, que no las mezcléis, porque no son cosas similares, son cosas completamente distintas. Transformación digital significa cambio de paradigma en toda la organización, no solo digitalización. Digitalización sería pasar de analógico a digital. Transformación digital es que incluso los profesionales tengan capacidades, los gestores tengan capacidades, los directivos tengan capacidades y tengan una estrategia de salud digital en toda la organización. Eso sería transformación digital, que es importante ahora y es el siguiente paso, incorporar tecnologías de inteligencia artificial y análisis de datos, data analytics en general, que eso es lo único que va a hacer que nosotros podamos evaluar los procedimientos que tenemos en el sistema, predecir posibles problemas, ahorrar costes, o sea, en definitiva, evaluar y medir lo que estamos haciendo. Normalmente los sistemas no miden, miden de manera cualitativa, como mucho. No hay una evaluación cuantitativa de los procedimientos y de las actuaciones que se hacen. Y como veis, la cantidad de datos que tiene el Servicio Extremeño de Salud es casi un pecado, diría yo, no aprovecharse de esa magnitud de datos. Y luego otra cosa importante es que ya hemos visto que el Sistema Extremeño de Salud tiene datos económicos, datos de recursos humanos, además de la historia clínica, pero es también importante, y en el proyecto MEDEA es lo que vamos a hacer, en el primer piloto, la integración de los datos genómicos dentro de la historia clínica, porque también da una información bastante relevante y además datos de real world evidence, ¿no? Datos de vida, ¿no? Datos ambientales que también se incorporan en la historia clínica porque también son muy relevantes para poder predecir comportamientos, para poder prevenir enfermedades y para poder medir resultados en salud, que al final un sistema debería medir sus resultados. Y con esto nada más, pues quedo pendiente por si tenéis alguna cuestión en particular y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, muchísimas gracias, Jonathan, además por sacar ahí el jamoncito y el queso a estas horas, que ya va
entrando un poquito de hambre. Si os parece, lo que voy a dejar es de compartir la diapositiva de Jonathan, y si os parece, pues vamos a abrir un poco de debate. Hay una pregunta aquí planteada que, bueno, nosotros, pues nos viene bien la pregunta porque además nosotros como entidad que da formación, hay aquí una persona que pregunta por los nichos laborales que pensáis que vosotros que se van a crear, sobre todo yo creo un poco en lo último que ha dicho Jonathan, en la parte del todo el data analytics y la integración de algoritmos de inteligencia artificial, qué necesidades de formación y cuáles van a ser las competencias profesionales, porque yo creo que el profesional es muy difuso y, para ejemplo, pues un poco lo que nos decía antes Carlos, que va desde economistas hasta ingenieros, un poco por ahí. ¿Cuál es vuestra opinión y qué pensáis vosotros de todo esto? Le dejo a Carlos. Empieza a escucharlo. La pregunta es buena y además es verdad que os viene bien la respuesta. Primero voy a contar un pequeño chascarrillo. Es verdad, soy licenciado en Económica y participo en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Informática de la Salud. Y ahí estamos tomando una iniciativa de profesionalización de los informáticos de la salud, con una estrategia bastante marcada, lo cual es curioso porque en España la informática de la salud tiene mucho recorrido, pero no se ha desarrollado. ¿Sí? Nosotros consideramos la profesión ocultada que no oculta, ha sido ocultada de manera consciente por las organizaciones sanitarias porque no interesaba, yo me gusta hablar muy claro, no interesaba tener otro nicho de especialistas en un contexto igual que los facultativos de la radiofísica o la farmacia, etcétera. Ahí hay un recorrido y el chascarrillo era que estamos desarrollando el corpus académico, el recorrido profesional, y con algunos compañeros de este comité científico, algunos catedráticos de inteligencia artificial, vamos a desarrollar un marco para que los que estamos creándolo, al final no lo vamos a cumplir, porque ninguno de licenciado en Económica, ¿cómo va a tener un recorrido en informática de la salud? Bueno, pues esto ha pasado en todas las carreras. Yo creo que, por ejemplo, los bioinformáticos sí lo están haciendo más rápido y mejor. Si los bioinformáticos, por supuesto, también se quejan, pero la falta de reconocimiento vienen desde un mundo ajeno a la sanidad, vienen del mundo de la biología en general, etcétera, pero en base a que su aproximación al sistema sanitario es por el ámbito científico, su reconocimiento está siendo más rápido. Es decir, no están siendo ocultados, como son los informáticos de la salud, que históricamente también, tampoco desde el punto de vista de los informáticos de la salud nos hemos sabido vender. Somos los de las impresoras que se atascan, los de las bases de datos que se paran, en el Diraya de Andalucía, en el Jara de Extremadura, así por toda España, y no hemos puesto en valor que incluso hasta la seguridad del paciente dependen de las herramientas que desarrollamos. Los bioinformáticos yo les auguro un futuro brillante, en base a que la medicina de precisión, como ha dicho Jonathan, se implementará como una realidad en el sistema sanitario, ya no en un ámbito solo de la investigación, sino de la asistencia sanitaria. La bioinformática es una necesidad ya absoluta de las capacidades de entender este tipo de información, como la genómica y demás. Entonces, más tarde que pronto se incorporarán esos perfiles, igual que en otros tiempos se incorporaron los radiofísicos y otro tipo de profesionales. Pero no me quiero quedar, y científicos de datos sí, por supuesto, pero especialistas en el ámbito de la salud. Y además reivindico perfiles que parecen que siguen ocultados, que son especialistas en información clínica, normalización de información clínica, porque yo defiendo mucho que lo fácil, hacer los algoritmos está chupado. Facilísimo, lo siento, así lo digo. Lo difícil es preparar la información y normalizarla. Porque por eso, si no, a estas alturas ya tendríamos toda la inteligencia artificial del mundo funcionando por todo el mundo en sanidad. Todo el mundo se le llena la boca de Big Data, pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque no es trivial. La información que tenemos, la historia de salud electrónica es la que es de baja calidad. Está pensada por el médico que hace un registro para el paciente que tiene delante, y no está pensada para la continuidad asistencial. Muchas veces he oído inspectores médicos que cuando van a hacer una auditoría en un contexto de un problema con un paciente,
prefieren la información de enfermería que la de los médicos, porque el enfermero trabaja para el siguiente turno y el médico cuando registra para sí mismo para ver el mismo paciente dentro de 6 meses. Y esa información es muy difícil de poner en conexión, sobre todo en la parte que no es estructurada en texto. Entonces, especialistas en ese mundo de normalización de información, terminologías, SNOMED, OMOP, como ha dicho Jonathan, OMOP tiene un recorrido increíble, ahora mismo está teniendo mucho éxito para normalizar información en COVID-19, otros estándares también, el propio SNOMED en genómica y demás. Yo creo que esos son los ámbitos, hay alguna formación específica, bioinformática, aquí tenéis un máster que se está dando, pero de las demás cosas, pues es un tema pendiente. Aquí en Sevilla tiene Ingeniería de la Salud, tengo una hija mía estudiando ahí, y a mí me pidieron algunos consejos al principio, pero a mí no me gusta cómo están diseñados los contenidos. Mezclan la ingeniería biomédica con la informática biomédica, la informática de la salud, y no es lo mismo. Es verdad que también la demanda que tienen las universidades es la que tienen, no se pueden hacer milagros, ¿no? Pero bueno, yo creo que el camino está marcado por donde se tiene que ir. Sí, pues muchas gracias, Carlos. Yo opino como tú, que en algún momento los bioinformáticos más enfocados en la investigación y los informáticos de la salud, cuyo objetivo es más sanitario, en algún momento deberán cruzar objetivos. Me ha preocupado un poco el tema que has dicho del uso de datos secundarios, que no se pueden usar ahora mismo, tal y como está planteado todo el sistema de digitalización de historia clínica, que no se podrá usar, pero para investigación básica o para investigación clínica tampoco se puede usar. Para cualquier tipo de investigación. Vale. Ahí es cierto que quizá la respuesta viable es hacer grandes plataformas, si se tienen grandes historias de salud electrónica, como tiene Extremadura o tiene Andalucía o algunos proveedores sanitarios privados, por supuesto, pero si tienes grandes plataformas de uso secundario de los datos, todo se facilita mucho porque no tienes que montar, digamos, herramientas específicas. Por ejemplo, esto que he dicho que es tan costoso de hacer de la evaluación del impacto en la protección de datos, si tú tienes una plataforma de uso secundario, la evaluación del impacto en la protección de datos es prácticamente la misma en cada caso. Es decir, es como un trámite hacerla porque la plataforma se conoce, los requisitos de seguridad que cumplen, simplemente cambia pues, el objeto específico que es el proyecto de investigación y los investigadores que participan en el proyecto, pero la plataforma es la misma, por tanto, se hace reusabilidad de la propia evaluación del impacto en la protección de datos, porque se tiene ya una plataforma única de uso secundario de los datos, ¿no? Es decir, que hay opciones, me consta que se están trabajando opciones, Extremadura sé que tiene recorrido avanzado y en esto sé que va por delante en algunas cosas, pero sí, sí es posible. Pues muchas gracias. Plantean por aquí otra pregunta que dicen, se habla de digitalización de la salud, pero ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué mejoras supondrían al actual sistema? Bueno, eso está claro, ¿no? No sé. Si tú tienes algo en papel que se quema y que no extraes datos de ahí, tenerlo digital y poder hacer tratamiento de datos con él, o sea, las ventajas fundamentales para el propio sistema, ¿no? Además de eficacia, eficiencia y sobre todo analítica. O sea, si tú puedes al final tener con ese conjunto de datos, puedes establecer pues patrones y puedes sacar conclusiones de esos datos. O sea, la ventaja para el sistema es fundamental. Imaginaos antes cuando todo era en papel, que de hecho, aunque ahora es digital, el sistema, como ha dicho también Carlos antes, está preparado para que el médico vea a ese paciente otra vez, pero no... Sí que en Extremadura ya ha habido una conciencia de poner las cosas, como esto es un repositorio, al final lo pones en un repositorio, saben que tarde o temprano el circuito asistencial lo va a coger otro médico en cualquier momento y entonces normalmente hacen los informes bastante bien. Al principio eran reacios, ¿no? Esto de escribir en el ordenador, tal. Yo creo que al final eso se ha adoptado, pero
Imagínate en esta situación ahora, si tú eres intolerante a la penicilina, tienes alergia a la penicilina, un médico no lo ve en la historia clínica, porque tendría que leer todos los informes y no lo ve. Y te casca penicilina, si tú no se lo dices, te la va a cascar y el sistema no lo va a evitar. Y eso que está digitalizado. Pues imagínate en papel, o sea, mucho más arcaico todavía, ¿no? El proyecto MEDEA va un poco para evitar eso. El proyecto MEDEA va a ser como un filtro ahí donde el sistema va a leer y va a decir, oye, que esta persona ha reaccionado mal a la penicilina en el 2008. No se la des otra vez. Porque te lo estoy leyendo aquí en la historia clínica. Y bueno, esas es un poco las ventajas que tiene lo que es la digitalización. Eficiencia, eficacia y analítica de datos. Sí, y también un poco por lo que dices también de cara al paciente, para evitar pues todo eso que comentas de efectos adversos, reacciones secundarias no deseadas y bueno, y ahorrar costes, que yo creo que mucha de la implantación de estos sistemas pues también va un poco por ahí, porque llega un momento que es insostenible. Entonces, como bien tú has dicho, es la empresa más grande en el caso de Extremadura. Me imagino que en casi todas las comunidades debe ser igual. Y de alguna forma, pues haciendo el sistema más eficiente, pues mejorarán los procesos. Hay otra pregunta más aquí de Javier Alonso que comenta, hablando de wearables, ¿quién está recopilando los datos de los millones de pulseras Fitbit y similares que hay en el mundo? Grandes aseguradoras, grandes tecnológicas tipo Google o Amazon. ¿Van a entrar también a saco en el mundo de la salud próximamente? ¿Pueden los sistemas nacionales de salud intervenir de alguna forma en ese punto? Yo puedo dar, al fin y al cabo, cuando tú cedes tus datos a Fitbit, tú consientes. Es decir, que eso es la autonomía y la soberanía de cada persona que hace eso. Yo llevo un Apple Watch y soy consciente que estoy cediendo mis datos. Sí, no es por ponerme conspiranoico, es que lo estamos haciendo a cambio de los servicios que nos ofrecen, de alguna manera. Que los sistemas de salud nacionales intervengan en ese punto, se está intentando ya aprovechar en algunos, en telemedicina se está ya usando este tipo de servicios, ¿no? Y de hecho, yo sí he vivido en telemedicina cuando un criterio de inclusión no se podía plantear en un criterio de inclusión de pacientes en un estudio de telemedicina, es que había que el proyecto era el que tenía que ponerle el dispositivo al paciente. Y ahora ya los proyectos ya no sean de investigación, sino incluso reales, es que se asume que el paciente tiene la Fitbit o tiene su móvil, porque nadie ya entiende que nadie no tiene móvil y no hay riesgo de falta de equidad ni de falta de accesibilidad al sistema sanitario en base a que tenga ya un dispositivo móvil de este tipo, ¿no? En ese sentido, los proveedores sanitarios públicos pues ya se aprovechan de este tipo de tecnología también y del uso de esos datos. Pero que es cierto que aquí hay retos y cosas que nos preocupamos de algunos tipos de datos, pero de otros no. Por ejemplo, los diabéticos que usan bombas de insulina de ciertas multinacionales, de Medtronic, por ejemplo, están mandando datos continuamente a estos fabricantes bueno, que no quedan muy, yo no sé hasta qué punto están bien atados los contratos desde el punto de vista legal europeo, esa información que viaja quizás a servidores en Estados Unidos de estos fabricantes. ¿Sí? Yo creo que los proveedores sanitarios tienen que mejorar también cómo gestionan esto a la hora de que no son todo ventajas respecto a lo que le compran a estos proveedores. He nombrado un fabricante que seguramente no hará un uso ilegítimo, pero la legalidad de que se mande datos de una bomba de insulina a una nube en Estados Unidos, pues yo ya empiezo a considerar de que no es muy legal que esa información esté allí almacenada y bajo el control de esta multinacional. Esos datos, por la pregunta que hace Javier, que dice, me refería sobre todo al análisis masivo, entiendo que esos datos sí que se pueden usar, no solo para tareas de investigación, sino incluso, como bien decía, pues estas compañías americanas o farmacéuticas, etcétera, podrían hacer uso de esos datos, que ahí la legalidad es como un poco, la legislación es un poco quizás menos restrictiva. No, la legislación es clara, otra cosa es que no apunta Vale. la ley. Ya está. Ya, vale. Sí, ya te entendí. Gracias, Carlos.
Otra pregunta más plantean aquí, que ¿hay tecnología para extraer esa información de la narrativa clínica lista para trabajar hace tiempo? Las notas clínicas e informes se almacenan y no se procesan. El problema es que no hay acceso a datos. ¿Qué iniciativas hay para avanzar en el uso de datos? Plantea Paloma Martínez. Sí, hay varias iniciativas. Es lo que se conoce como semántica de datos. De hecho, hay varios programas que directamente, porque lo que hay que hacer en el dato es taguearlo, ¿no? Etiquetarlo. O sea, cada vez que hay un dato se tiene que etiquetar. Actualmente, por ejemplo, nuestro sistema abusa del texto libre. Eso significa que Parkinson con K, Parkinson con Q son, según lo escriba el profesional, pues son dos cosas completamente distintas. Y el sistema no lo va a leer como igual. A no ser que haya un etiquetado de datos correctos y hay varias iniciativas como Google, o sea, lo que veis que en el Google, el autocompletar, ¿no? Eso se basa en inteligencia artificial que reconoce el patrón que vas a escribir y te lo autocompleta. Pues exactamente esa sería la idea que se trasladaría a los sanitarios. El problema es que los sanitarios parece una cosa que no debería ser, pero suele ser, como el tema de los datos son datos sensibles, suelen ser bastante conservadores en ese aspecto. Y se ha adelantado mucho más en otras cosas y los sanitarios se han mantenido ahí un poco en su estanco por no permitir que se acceda mucho a los datos, que no haya explotación de datos y demás. Volviendo a la pregunta de Paloma, que está diciendo pero eso ya está resuelto, a eso me refiero. Existe tecnología, o sea, y no se usa, ¿sí? Se pretende usar, pero los sistemas no están abiertos actualmente a que proveedores externos de tecnología enreden con él. Y porque luego también significa cambiar completamente la estructura y la gestión del dato, que está montado en unas bases de datos muy pensadas para otra cosa, no para la investigación, y cambiar todo eso es mucho. O sea, es un cambio radical, es lo de transformación digital que he dicho al final de mi presentación. Yo sí quería añadir que ha habido iniciativas que algo han hecho y hay ciertos corpus disponibles en el Plan Nacional de Tecnología del Lenguaje. Este plan terminó en el 2020 y actualmente me constan iniciativas que quizás sean implementadas digamos, con los proyectos de Next Generation, de financiación de Next Generation, donde se podrán disponer de grandes cantidades de datos para que la comunidad científica y las empresas puedan usarlos para aplicar mejorar sus algoritmos de NLP y poder desarrollar negocios en este sentido. Sí, yo creo que también lo que ha comentado también un poco Jonathan, que además de la formación que hablábamos antes de profesionales en el área, es también formar a los estudiantes y al personal sanitario, también en cierto modo, que no tienen ningún tipo de, vamos, yo al menos sí que es verdad que les doy en primero, pero no tienen ningún tipo de formación en estas cosas, que igual hace falta también formación específica para la gente que introduce ese tipo de datos en el sistema, que harían falta pues asignaturas un poco más tecnológicas en los planes de estudio, digo, de medicina y de otras especialidades sanitarias para salir ahí un poco más formados en esas áreas. Yo, siendo un poco controvertido, el otro día leí un artículo donde decía que la bioinformática había muerto. Y parece, sí. Pero no es que haya muerto, sino que le ha absorbido lo que sería Data Analytics. Porque al final no solo va a ser la parte genómica y proteómica, ómica en general, que es importante, donde ya scripts y todo eso están muy desarrollados, programas son open source y están desarrollados y hay cosas, se puede ir mejorando, pero el reto va a ser cuando tú incorpores otros datos que no solo son los genómicos. Sí que queda mucha parte genómica que está todavía bajo investigación, que no se conocen
relación entre marcadores y enfermedad, y eso está claro, y eso hay muchísimo por avanzar, pero implementar en el sistema, que es al final lo que... yo, por ejemplo, soy microbiólogo y yo me llevo las manos a la cabeza cuando veo que todavía se utilizan placas de Petri para cultivar en los hospitales. Y es que es el gold estándar. O sea, la biología molecular que viene de los años 70 todavía no está 100% implementada en los hospitales. Y eso, una PCR tarda 1 hora, un crecimiento de un cultivo de un microorganismo son 2 días. O sea, la eficiencia es, pues en esto estamos igual, yo creo. Sí, cuesta llegar ahí, romper la barrera. Pues yo creo que no hay ninguna pregunta más, nada más que reiterar las gracias. He aprendido un montón de cosas, vamos, tengo aquí un montón de notas que he tomado y de nuevo, bueno, agradeceros también el trabajo que estáis haciendo, pues porque al final yo creo que de todos estos sistemas pues también gana el paciente que tiene un mejor servicio y bueno, al final pues todos en un momento dado somos pacientes, queramos o no. Y nada, poco más, reiteraros mi agradecimiento y vuestra disposición a la invitación planteada desde aquí de la universidad. Y bueno, si venís por Madrid, invitados a visitarnos y a todos los que habéis asistido, que espero que os haya sido de ayuda. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Saludos. Adiós. Gracias.